Gracias a nuestro Dios que nos dio la salud, la fuerza y la voluntad de estar reunidos en esta mañana para aprender de su palabra. Dios siempre nos ha hablado desde las páginas o de las primeras páginas de la palabra de Dios, la Biblia. Vemos allá que Dios hablaba en el Edén, cuando crió a Adán, a Eva, pero también le habló, por hablarlo así, claro que no podemos explicar uno por uno, pero a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a los jueces, a los reyes, a todos y cada uno de ellos. El propósito es para que nosotros conozcamos a Dios. Después mandó a su Hijo. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino mi Padre, que me envió. Él me ha dado lo que debo de decir, me dio mandamiento lo que debo de decir y lo que debo de hablar. Y siempre ha pasado así a los 12 apóstoles, a todos y cada uno de ellos, a Bernabé, a los discípulos. El propósito es que nosotros conozcamos a Dios. El propósito de que nosotros nos acerquemos a Dios. A esos 12 apóstoles, claro que uno de ellos fue y se ahorcó, claro que uno lo negó, se arrepintió, lloró amargamente, pero el propósito de nuestro Dios es que nosotros lo conozcamos. Después de estos 12 apóstoles, se le apareció como un abortivo al apóstol Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, camino de Jerusalén a Damasco, una flor resplandeciente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al momento Pablo obedeció. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? En el momento el apóstol Pablo reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Empieza a predicar el apóstol Pablo en la ciudad de Damasco. Luego regresa a su ciudad, en Tarso. Bernabé empieza a predicar. Se oyó rumores que en Antioquía había una congregación sobresaliente. Y fue Bernabé a este lugar, o mandaron a Bernabé a Antioquía. Estuvieron ahí cerca de un año. Bernabé y Saulo de Tarso. Después el Espíritu Santo escogió a Bernabé y escogió a Saulo de Tarso para iniciar el primer viaje misionero. El propósito es de que todos reconozcamos y sepamos que hay un Dios que tiene misericordia de nosotros, un Dios que quiere que todos y cada uno de nosotros vayamos y vivamos eternamente con Él, pero que no hay Dios bajo o fuera de Él, no hay Dios, no hay nadie que pueda llevarte a Dios. Porque hay un solo Dios y porque hay un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. ¿Hombre? ¿Por qué? Porque nació de una mujer, ser humano, 100% divino, pero 100% hombre. Para que nosotros entendamos, para que nosotros vayamos a la presencia de nuestro Dios. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer, y nosotros podemos reconocer que hay un solo Dios. Y por eso los cánticos que tuvimos: no hay Dios tan grande como tú. Hay un Dios que a profetas habló allá en el tiempo antiguo, pero a hoy también nos habla para que nosotros entendamos
y reconozcamos que hay un solo Dios. No hay nadie fuera de él, porque no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo, Bernabé, el Espíritu Santo los escogió para llevar el mensaje, el primer viaje que nosotros conocemos, el primer viaje misionero. Pero regresan en ese primer viaje misionero y empieza un segundo viaje misionero. Y Bernabé se llevó a Juan Marcos, pero Pablo se lleva a Silas al segundo viaje misionero. Estamos hablando del libro de los Hechos, capítulo 16 y 17. Pero el apóstol Pablo, cuando llega a la ciudad de Tesalónica, empieza una de las ciudades que tuvieron, en su momento no aceptaron de buena voluntad, pero después una congregación ejemplar para todos y cada uno de nosotros en Tesalónica. Pero también pasan por Berea, y dice la palabra de Dios, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos iban a los escritos para ver lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Pero llega a la ciudad de Atenas también. Dice que cuando llegó a la ciudad de Atenas, el corazón del apóstol Pablo se enardecía a ver los altares, a ver todas aquellas de aquella ciudad de Atenas. Una comprensión, los estoicos, hombres de sabiduría, de conocimiento, epicúreos, querían tener toda clase de dioses. Y el apóstol Pablo llegaba a aquella ciudad, llegaba con el evangelio, llegaba con el plan de Dios para que conozcan a Dios. Y es por eso que en esta mañana también la intención de nosotros es de que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros vayamos a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos muestre quién es Dios. Y así llegó con esta personalidad el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas. Y ahí vamos a estar concentrados en la palabra de nuestro Dios en esta ciudad de Atenas. El propósito del apóstol Pablo era que conocieran y que conozcan quién es Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios después de dar esta introducción, después de dar estas palabras. En el libro de los Hechos, vamos a buscarle en el celular, vamos a darle buen uso en este día del Señor y vamos a buscar los textos. Si no hay otra opción, porque es mejor estar con la palabra de Dios, es mucho mejor estar porque pues, nos entran textos, nos pueden estar llamando, pero lo mejor es tener la palabra de Dios. Pero pues si no hay otra alternativa, vamos a darle buen uso. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 16 hasta el versículo 31, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana que es el día del Señor. Vuelvo a repetir, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 hasta el 31. Dice la palabra de nuestro Dios así. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos, epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo,
¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosa extraña. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha predicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y en Él nos movemos, y somos como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a orar. Padre Dios, ponemos este conjunto, este grupo de versículos en tus manos. El propósito, Padre Dios, entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos las gracias, te decimos amén. El apóstol Pablo llegó a una ciudad entregada a la idolatría. Ellos, si conocían de algún Dios, ellos hacían su altar y ellos lo ponían ahí. Y estaban siempre estos filósofos epicúreos, hombres filósofos sabios que querían saber de los dioses. Cualquier cosa que se oía, ellos lo querían tener. Es más, si se nos pasa en algo algún Dios, vamos a poner esta inscripción que dice: aquí, al Dios no conocido. Ese era un altar que ellos tenían con el puro nombre. Y el apóstol Pablo se agarra de este lugar y dice: bueno, en todas estas religiones, en esta ciudad, veo una inscripción: aquí adoramos al Dios no conocido. Y empieza el apóstol Pablo: bueno, de ese mismo nombre es al que yo les quiero hablar en este día. Y luego dice ahí: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Ese va a ser uno de los asuntos. Vamos a ir agarrando los asuntos que vamos a estar desarrollando uno por uno en esta mañana. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Pero también el Dios que da a vida y aliento. Pero también que tenemos un Dios para que lo busquemos. Pero también que hay un Dios en el cual ha dado a su Hijo para que juzgue a todos y cada uno de nosotros. Dice 31, el cual ha establecido, en el cual juzgará al mundo. Un Dios que nos va a juzgar. Pero el apóstol Pablo quería dejarles bien entendido que tenemos un Dios, que había un Dios
que hizo el mundo y todas las cosas que hay en ella. Por eso el tema en esta mañana, fíjense bien el tema en esta mañana. El tema, un Dios al Dios no conocido. Ese es el tema. El tema, el Dios no conocido. El Dios no conocido es el que ellos no lo conocían, pero el apóstol Pablo, bueno, este mismo Dios hizo los cielos, hizo la tierra y todo lo que hay en ella. Todo lo que nosotros ven en nuestros ojos, nuestro Dios lo hizo. Y de los primeros renglones de la palabra de nuestro Dios, dice la Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Cierto que el mundo estaba en tinieblas, cierto que había desorden, cierto que el mar todo estaba desbordado, pero nuestro Dios cuando vino puso el orden. Y luego dice el versículo 3, Génesis 1:3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y una mañana un día. Y podemos encontrar ahí en el capítulo 1 del Génesis cómo Dios hizo los mares, cómo Dios hizo las lumbreras del día, cómo Dios hizo las lumbreras de la noche, para que nosotros entendamos que el libro que tenemos hoy en nuestros días, que tienen muchísimos años, cientos de años, no ha habido hombre que pueda eliminar este libro. Porque nuestro Dios tiene toda la potestad. Nuestro Dios es el que hizo el mar, las tierras y todo lo que hay en ella. Y es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas, para que ellos entendieran que el Dios que hizo los cielos, dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nos hace recordar cuando el rey David dice, yo viviendo en casa de cedro y tú habitas en tiendas, en campaña, casas de campaña. ¿Cómo es posible? Porque hicieron el tabernáculo. Cuando Jehová le dijo las medidas y todo lo que tenía que hacer. Ahí venían los 10 mandamientos. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdecía. Y estaba el maná. Pero Jehová se presentaba en esa que era el tabernáculo de Jehová. Y le dices, ¿qué casa me edificarás a mí? Si la tierra es estrado de mis pies. Perdón. ¿Dónde nosotros podemos encontrar a Dios? En este lugar. A veces estamos 4, a veces estamos 3, a veces 6, a veces no hay nadie más que yo y ustedes. Pero Dios se encuentra entre nosotros. Dios está en medio de nosotros. Decía el apóstol Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estoy hablando del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecía, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense, qué bonito, qué hermoso, porque la luz de nuestro Dios. Y en aquel día, cuando nosotros reconozcamos que hay un solo Dios y que no hay Dios fuera de Él, vamos a estar gozosos, alegres, porque no podemos ir a alguien
que no le haya costado nada. Un Dios que tiene estas maravillas es lo que Dios nos ofrece. Dice en el versículo 8, no era Él la luz, está hablando ya ahora de nuestro Señor Jesucristo, porque vino y preparó el camino Juan el Bautista. Y nos dice el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y ahora pasa nuestro Señor Jesucristo, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice el 8, no Él era la luz, sino para que diese testimonio de luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahora parte de la divinidad, nuestro Señor Jesucristo. Dice el 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es lo mismo que está sucediendo. El hombre no conoce a Dios. Y por eso el tema en esta mañana, al Dios no conocido. ¿Por qué no queremos conocer a Dios? ¿Por qué? De Él viene todo, de Él proviene todo. Dice el 14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De verdad, ¿para qué? Para que nosotros vengamos y moremos con Él, estemos con Él, si estamos con Dios, si vemos a un Dios que hizo los cielos, si vemos un Dios que hizo la tierra, si vemos a que nuestro Señor Jesucristo le dio toda potestad a nuestro Dios, parte de la divinidad. Porque tres son los que dan, estoy hablando de la carta de Juan 5:7 por ahí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La divinidad. ¿Por qué? Porque no podemos ir a nadie. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo iban pasando por el mar de Galilea, el mar de Tiberia o el lago de Genesaret? Nuestro Señor Jesucristo venía en aquella embarcación y se levantó una grande tempestad que sentían que la barca se rompía. Vienen los discípulos, los apóstoles y dicen: Señor, despierta, despierta, Señor, que perecemos. Hombres de poca fe, les dice. Porque venía cansado nuestro Señor Jesucristo. Con estas maravillas de nuestro Dios, nosotros no queremos reconocer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Se levantó y les habló a los vientos y a los mares y se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder. Él es el que hace todas las cosas. Ese es el único Dios verdadero que nosotros tenemos que buscar. Dice Colosenses 1:15, porque Él es la imagen de Dios. Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego síguense lo más bonito y lo más precioso. Porque Él es cabeza, porque Él es el primero de la iglesia, porque Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todos tengan la preeminencia. Lo primero, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. El primero que resucitó para no ver muerte. Y podemos hablar de Lázaro. ¿Han oído hablar de Lázaro? Ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan.
resucitó a Lázaro después de 4 días, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín, allá en 7:11 del Evangelio de Juan, resucitó cuando llevaban aquel féretro. Pero ¿sabe de qué ese joven? Volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó para no volver a ver muerte. Muerte. ¿Y saben por qué lo hizo? Por ti y por mí. Para que nosotros tengamos la oportunidad de ir a vivir eternamente con nuestro Dios. Él hizo el mundo y la ciudad de Atenas, en cierta manera, queridos hermanos, amigos y familia, no podían entender eso. ¿Y saben de qué? Tan triste que hoy en día no queremos entender tampoco nosotros. Punto número 2. El Dios que da aliento de vida. Él es el que da aliento de vida. Nuestro Dios hizo al hombre, hagamos al hombre a semejanza de nosotros, que razonemos, que nosotros tenemos la habilidad de pensar lo que es bueno y lo que es malo. Somos a imagen de Dios, porque a un animalito, aunque tú lo estés queriendo salvar, el animalito no entiende, no razona. Hemos visto algunos videos por internet cuando el ser humano quiere salvar a un venadito, quiere salvar a un oso, quiere salvar a una tortuga del mar y rehúsa querer ser salvada. ¿Por qué? Porque no tiene razonamiento. Pero nosotros tenemos razonamiento para que podamos entender que nuestro Dios nos quiere salvar, nos quiere ayudar. Dice Génesis capítulo 1. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos, palabra plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen de Dios, lo crió, varón y hembra los crió. Fíjense en el 7, fíjense hasta unos versículos que se tarda nuestro Dios en el 2:7, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Nos dio vida. Nuestro Dios tiene esa. No hay otro Dios que pueda hacer ello. Solamente Dios. Solamente nuestro Dios es el que nos puede ayudar. En una ocasión estaba Ezequías, el rey Ezequías, estaba enfermo. Estoy hablando de Isaías capítulo 38, del 1 al 5. Estaba enfermo y viene un profeta, los profetas hablando de parte de Dios, y le dice, Isaías, ve y di a Ezequías que de cierto va a morir. Viene Isaías y le dice, Ezequías, Dios dice así, prepara tu cama porque de cierto morirás. Aquel hombre rey, esta persona dice, no, ¿cómo voy a morir? Sí, así dice Jehová, prepara tu cama porque de cierto vas a morir. Él es el que tiene, Él es el que nos da aliento de vida. Todos y cada uno de nosotros estamos en este mundo porque Dios lo permitió, porque Dios quiso que tú estuvieras aquí, pero que Él nos da la oportunidad de vivir. Ezequías, volviendo a Ezequías, le dice, prepara tu cama. Ezequías lloró amargamente y volteó su rostro a la pared y le dice, Señor, acuérdate que he andado en íntegro de corazón contigo, que pueda vivir unos años más, Señor. Y dice la palabra de Dios, Jehová te escuchó y le dijo a Isaías, Isaías,
vuélvete a la casa de Ezequías y dile así, que yo he dado 15 años más de vida, porque Él es el que nos da el aliento de vida. Perdón, si Él nos quiere dar más vida, solamente es Dios, nadie más. Es el Dios que el apóstol Pablo les predicaba en la ciudad de Atenas. Pero también esas palabras que dio a la ciudad de Atenas, gracias a este libro, nosotros las podemos escuchar para que nosotros podamos pensar y ver que no hay Dios fuera de Él. Y que hay un Dios al Dios no conocido. Si usted no lo ha conocido, acérquese, háganoslo saber y nosotros le ayudamos por medio de la palabra, no conforme a las palabras mías, ni las palabras de cualquier otro predicador, que hablen conforme a la palabra, porque el que habla, hable conforme al poder que Dios ha dado, para que sea Dios glorificado en su Hijo. Estoy hablando de la primera de Pedro, primera carta de Pedro, del capítulo 4, versículo 11. Porque Él es el único que nos puede dar vida. En una ocasión le dice a Abraham, Señor, ya estoy viejo y no me has dado prole. Este va a ser mi único hijo, este mancebo. Porque le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo. Sal fuera, mira las estrellas. Mira, así va a ser tu descendencia. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Sí, así va a ser. A la edad de 99 años, Dios le dio un hijo que se llamaba Isaac. ¿Por qué? Porque Él es el único. Y luego dice Génesis 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Estoy hablando de Génesis capítulo 21, versículo 2. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida. En Él nos movemos. Él es el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dice el apóstol Pablo, Dios te conoce, Dios que me separó desde el vientre de nuestra madre. Él desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya nos conocía. Fíjense ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Y para qué vamos a consultar? Es cierto que hay veces que nosotros ocupamos del apoyo de las oraciones. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, Pedro, ven y ora conmigo una hora conmigo. Pero Pedro, cansado de las cosas del Evangelio que predicaba constantemente con nuestro Señor Jesucristo, se quedaron dormidos. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Sabe que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y no me quiero salir del contexto. En Él tenemos la vida. Él nos da aliento de vida. Él tiene el poder. Viene un principal de los principales de la ley. Viene Jairo y le dice, Señor, mi hija ha muerto, ven para que la reviva, para que la resucites. Fíjense ahí en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, ahí encontramos esta situación para que nosotros podamos entender que nuestro Dios es el que nos da aliento de vida. Ese es el segundo asunto que nosotros estamos desarrollando.
mientras él decía estas cosas, estamos hablando de Jairo, de la hija, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y luego dice el 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo lo que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, flautas, ya estaban en el velorio, ya estaban velándola, le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y burlándose de él, pero cuando la gente cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Por qué? Porque el Dios es el único que nos puede dar aliento de vida. Nadie más. Que reconozcamos al único Dios no conocido. Si usted no lo conoce, si yo no lo conozco, y si nosotros conocemos, también nosotros como cristianos estamos en la lucha, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que también a todos y cada uno de nosotros que estamos reunidos en esta mañana, entendamos que podemos estar aquí y no conocer a Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Y que nosotros entendamos que hay un Dios que quiere que nosotros lo conozcamos. Punto número 3. El Dios que hizo para que nosotros lo busquemos. Para que nosotros busquemos a Dios. Dios siempre está presto para enseñarnos toda la divinidad, todo su poder, pero es necesario que todos y cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios. El profeta Jeremías les decía al pueblo de Israel, así ha dicho Jehová, porque así hablaban los profetas. Estoy hablando de Jeremías capítulo 33, versículo 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Quiere decir que cuando venimos a los pies de nuestro Señor, cuando venimos a los pies de Dios, Él nos enseña. Pero ¿sabe de qué? En muchas ocasiones decía el profeta Isaías, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Israel no tiene conocimiento. El Dios no conocido. La ciudad de Atenas estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios y reconocer el único de los Dios, el único Dios sempiterno, el que ninguno de los hombres ha visto, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio por los siglos, el imperio, amén. Sempiterno, amén. Estoy hablando primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno, amén. Ese es el Dios que el apóstol Pablo quería que la ciudad de Atenas reconociera, al Dios no conocido. Pero nosotros siempre estamos escuchando la palabra de nuestro Dios. ¿Y saben de qué? No queremos reconocer que hay un Dios todopoderoso para acercarnos. Él ya dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿saben de qué? No queremos darle la gloria a nuestro Dios. Decía el apóstol Pablo allá en la ciudad de Roma, porque dice, estoy hablando de Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles en su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron, estoy hablando de Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. No quiero ser tan directo, pero al entendedor, al buen entendedor, pocas palabras. No quiero ofender a nadie, pero la palabra de nuestro Dios nos es bien clara, es bien entendible, pero ¿saben qué? No queremos entender. No queremos reconocer que hay un Dios. Un Dios que vamos a ir a un juicio. Un Dios que Él mismo nos está diciendo. Dios habiendo pasado, en esa escritura leímos en el 30 y 31, Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Vemos el juicio. Vamos a ir a un juicio. Hoy estamos a tiempo. Tenemos un buen tiempo para que nosotros reconozcamos que hay un tiempo limitado. ¿Por qué? Digo que tenemos limitado porque hoy tenemos vida. Mañana no sabemos. Fíjense cómo dice Isaías. Ya estamos terminando. Isaías 55, píquenle al celular, y los que no, busquen, los que tienen práctica la palabra de Dios, busquen ahí Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Por qué no nos tenemos? ¿Por qué no nos acercamos? Porque vamos a ir a un fuego eterno. Porque vamos a estar en problemas cuando Él se manifieste. Porque vamos a ir a la presencia, queremos ir a la presencia de nuestro Dios. Es lo que Dios quiere, que estemos con Él. Que vayamos y vivamos con Él eternamente. ¿Por qué? Dice Él que va a estar, dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9, en llama de fuego, para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecen. En llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios. Quiere decir, si yo no me meto nada en la palabra que tú estás diciendo, Rogelio, o hermano Rogelio, ¿yo me puedo esquivar de toda esa situación? No. Porque Él va a dar, Él va a llamar, Él va a venir en juicio, en pocas palabras, en llama de fuego, en juicio, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de su poder. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te dejas de una vez por todas? No te cuesta nada. No cuesta nada el venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense como si unas palabras suaves queremos dar en esta mañana antes de terminar. Dice Isaías 55, 1, 2 y 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid y comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis en dinero en lo que no es pan? ¿Vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente, comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno,
las misericordias firmes a David. Si yo tuve misericordia de David, va a tener misericordia de mí. Y todos los que estamos en esta mañana reunidos y que nos acerquemos, les decía ahí a la ciudad de Atenas, ese que tiene la descripción, el Dios no conocido, es el que yo vengo a hablar. Si usted no conoce a Dios, acérquese. Podemos estudiar la palabra de nuestro Dios y que la palabra de Dios le hable a usted y no el hombre. Esta es la vida eterna, dice el Evangelio de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a cantar.